actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco y a Enrique Llama Madariaga, que nos toma en Punta del Este, en Uruguay. Bueno, vamos a tener un tema más que interesante. Apunto fundamentalmente a los argentinos que están diseminados en el mundo, recorriendo el mundo, triunfando en el mundo, para volver un poco a ubicarnos en un tema que fue muy doloroso para muchos, por no decir para todos. En estos días, el importante periodista argentino Ceferino Reato presentó su libro, un libro que evidentemente está trayendo muchos comentarios y esperemos que sea un éxito absoluto. Ya tengo datos de que se está vendiendo a mano llena, como decimos. Es un libro que trata de aquel hecho, entre otras cosas, ¿no?, de lo que sucedieron en la época triste, dolorosa de la Argentina de los años 70. Ustedes recuerdan cuando dentro de ese contexto, en aquellos años, el 2 de julio de 1976, una bomba destrozó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí lamentablemente murieron 23 personas, 110 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad por la carga adicional de los explosivos, que bueno, hicieron un verdadero desastre. Y precisamente este es el tema que vamos a convocar, por lo cual convocamos a Ceferino Reato, que gentilmente se presta a dialogar con nosotros, para conocer un poco la historia de cómo nace en su iniciativa meterse en este tema. Un tema que para todos es muy doloroso. Ceferino, un gusto de saludarte, bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo está en Buenos Aires hoy? ¿Está todo bien? Está todo bien, un día espléndido, sol, fresco, muy apacible, muy lindo. Bien. Por todo lo que he leído de la repercusión de tu libro, avisoro un gran éxito editorial de tu parte. Sí, adaptándose a los tiempos también, hay una caída del consumo generalizada, que la industria del libro no puede ser ajeno, pero estoy contento, tiene mucha repercusión, indica también un cambio en la opinión pública, por lo que veo, que le da más apertura a estos hechos, porque es un hecho, podríamos decir, terrorista, protagonizado por Montoneros, grupo de origen peronista, pero que tiene muchos admiradores en el gobierno, especialmente en el ala de Cristina, la vicepresidenta. ¿Se ven involucrados? ¿Se siente Bueno, identificado? Decir. Claro, ellos se ven como los herederos de los Montoneros, ellos dicen de los militantes de los 70, por no decir los guerrilleros, podrían decirlo, y además porque este hecho fue planificado por una persona muy importante que se llamaba Rodolfo Walsh, que era un periodista, sí, un gran periodista, gran escritor, que después se hizo combatiente o guerrillero y era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros. Y hoy Walsh es una persona venerada por los periodistas, por los intelectuales, por muchos políticos, por el kirchnerismo. Acá tiene muchos homenajes. Por ejemplo, barrios enteros se llaman Rodolfo Walsh. Centros de salud, escuela primaria, calles. Hay una estación de subte
que antes se llamaba Entre Ríos y ahora se llama, desde el 2013, Rodolfo Walsh Entre Ríos. Wow. Fíjate el nivel de aprobación que tienen sectores de la sociedad. Entonces, todo esto hizo que esté habiendo mucho interés por el libro, porque el libro señala, en base a lo que yo pude averiguar, que él fue quien diseñó esta operación, es decir, entrar en seguridad federal, dejar una bomba y que estalle justo a la hora del almuerzo. Y eso es una operación de inteligencia complicada, con un cierto nivel, y lo hizo él a través de una persona que trabajaba para él, que también era agente de policía, que tenía 21 años, que se llamaba José María Salgado, y es el autor material. Pero el autor intelectual es Walsh, que acá es palabra santa. Por eso te decía, hay premios al periodismo, a la libertad de expresión, que se llaman Rodolfo Walsh. Que integraba, por supuesto, el grupo Montoneros que dirigía Mario Firmenich y Roberto Perdía, ¿no? Claro, y ellos aprobaron esta operación. Yo lo digo ahí. En ese momento, estamos hablando del 2 de julio de 1976, Montonero ya había formado un ejército montonero con rangos y demás, que era, ellos se consideraban el verdadero ejército nacional y popular representando al pueblo, y este atentado está en línea con su ofensiva táctica, así se llamaba, dirigida a presionar contra la policía. Es decir, está aprobado, ellos estaban muy orgullosos de esto, lo reconocieron inmediatamente. Después ya se olvidaron un poquito porque a la gente le cayó mal, porque los muertos no fueron policías, digamos, importantes en grado, sino al contrario, los bajos, de muy baja graduación, incluso una civil, porque el comedor estaba abierto a las empresas del barrio, y los 23 muertos entonces no tenían ninguna importancia, pero bueno, ellos buscaban golpear ahí, Montoneros, para mandar un mensaje al gobierno militar, a la sociedad, a todos, de que nosotros todavía tenemos mucha fuerza y vamos a seguir y vamos a tomar el poder. Claro. Seferino, el libro se llama Masacre Operación... en el comedor. Masacre en el comedor. Masacre en el comedor. Este libro me imagino que tendrá posibilidades de encontrarse en distintos lugares del mundo, saldrá de la Argentina, claro, llegará a Miami, tendremos la oportunidad de presentarlo aquí en Miami. Pero ahí se ve al revés. Sí. Tendremos la oportunidad de presentarlo aquí en Miami. Pero si me invitan voy a seguir. Bueno, seguro. Nos ocuparemos de eso. Decime una cosa, este libro, que representa esa época de guerrilleros, dentro del retorno a la democracia, también tenemos que recordar la vuelta de Perón, claro. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no hubo mayor esfuerzo en aclarar las cosas? Bueno, a ver, ahí ya gobernaban los militares, julio del 76. Ellos sí, no se iban a poner un tiro en el ombligo. Se iban a poner a investigar. Pero además este hecho fue considerado por la policía y el gobierno militar una humillación, porque justo en el lugar donde arriba, el comedor estaba en planta abajo, pero en los pisos de arriba funcionaba inteligencia, contrainteligencia, asuntos federales, digamos, era la fortaleza un poco de la lucha contra las guerrillas de la Policía Federal. Era justo el lugar desde donde se luchaba contra las guerrillas, y ahí las guerrillas entran y le ponen una bomba. Es una humillación. No quisieron investigar demasiado, sí salieron a la casa de los autores, y después, en el 83, cuando volvió la democracia, tampoco a la democracia le interesó investigar. Yo creo que el peronismo nunca hizo fuerza por eso, porque los montoneros eran peronistas, sin duda, y después ya cuando el kirchnerismo revisó, no desinteresadamente, sino interesadamente los 70, ocultando algunos hechos, haciendo hincapié en otros, teniendo una hipermemoria en unos, olvidando otros, esto pasó entre los olvidados, porque eran montoneros los autores. Nadie iba a defender esto, es un acto terrorista, murieron gente del pueblo, digamos,
gente pobre o de clase baja, digamos. Y eso, ¿quién lo iba a defender? Ni siquiera ellos, que se consideraban herederos de los montoneros, de los guerrilleros. Y entonces prefirieron olvidarlo, que la gente se olvidara. Nadie investigó, la justicia nunca, los periodistas tampoco. Nunca se hizo una película, ni mucho menos, porque acá el kirchnerismo controla mucho la producción cultural, la producción de films, de películas. Acá no hay Hollywood, acá todo es del Estado, como en otros países de la región, todo depende de la ayuda estatal. Y ellos se han preocupado por controlar el Instituto Nacional del Cine y solo autorizan subsidios a las películas históricas que comparten el relato kirchnerista. Claro. Decime una cosa, ¿por qué hoy día un hombre como Berbisky, por ejemplo, no, vamos al caso Berbisky, ¿por qué tiene tanta libertad? O sea, es una persona que de repente no muestra ningún arrepentimiento de su participación en este hecho tan difícil y Yo tan creo que dramático. ¿por qué Berbisky se muestra así? Tendría que averiguar más en Estados Unidos, porque viaja más a Estados Unidos que... A mí me han dicho que viene por aquí, pero nunca tuve oportunidad de cruzarlo por aquí. No, porque va a Washington y a Nueva York. Pero quiero decir, ¿cómo es que la embajada norteamericana en la Argentina, que es tan celosa con los ex guerrilleros, Ajá. a él no le Ni pone fa ni ninguna fu. traba? Al contrario, muchos embajadores lo han recibido como un huésped de honor. Yo creo que hay que, ahí en Estados Unidos, que averiguar. Yo tenía un amigo, tengo todavía, que fue montonero, Jorge Lewinger, que aparece en el libro, era un montonero muy activo. Nunca pudo viajar más a Estados Unidos. ¿Por qué? Mirá vos. Porque no le daban la visa. Claro, claro. En cambio, a Berbisky se la dan. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que averiguar más allá que acá. Exacto. Muy buena idea, ¿eh? Me voy a buscar la forma de, por lo menos de preguntar, ¿no? Claro, Departamento de Estado, sí, a todas esas cuestiones así ¿Qué tan... encontraste? ¿Pudiste encontrar algo que te llamara la atención sobre el autor material de quien la historia, la leyenda dice que quien puso la bomba, José María Pepe Salgado? ¿Qué sabes de él, más allá de lo que se ha publicado? Yo he leído poco de Pepe Salgado. Ah, muy interesante. Fíjate que el papá era un abogado comercialista muy importante y el tío general. El tío, Enrique Salgado, llegó a ser jefe del tercer cuerpo de ejército en Ujú. Córdoba, que es muy importante. Murió después en un accidente en el 75, pero era una persona muy, muy importante. Él era de una familia de Olivos, clase media alta, bien, bien, bien. Vivía cerca de la Quinta de Olivos, unas 11 cuadras, con sus hermanos, que son 5 muy católicos. Fueron a un colegio privado de doble escolaridad. Es decir, y era un chico que estaba cursando los primeros años de ingeniería electrónica. Un Ujú. genio de las matemáticas, un tipo destinado a tener una vida brillante, como su papá. Y sin embargo, se hace peronista en una casa antiperonista e inmediatamente se hace guerrillero, montonero, hombre de confianza de Walsh. Eso me Ujú. pareció muy interesante averiguar, porque hubo muchos chicos de familias acomodadas que se hicieron montoneros. Primero se hicieron peronistas y sus padres eran antiperonistas, y esto es un fenómeno colectivo, entonces le dedico mucho tiempo a eso, mucha averiguación y mucha escritura también, porque es un fenómeno que sigue despertando mucha curiosidad acá, como personas que estaban bien se hacen guerrilleros. Y en el caso de él, es clave que él conoció en la Facultad de Ingeniería a Walsh. Ya era Ujú. montonero, Ujú. pero Walsh lo copta, porque Walsh a esa altura ya tenía 45, 46, 47 años, era una persona legendaria, muy famosa. Él escribió Operación Masacre en Claro, sí. 1957. Era Ujú. un escritor argentino muy reconocido, muy premiado. Ujú. Fíjate, todos esos jóvenes guerrilleros habían estudiado prácticamente Operación Masacre y otros libros, ¿no? Él Ujú. venía de Cuba, había estado en la Revolución Cubana después.
había hecho muchas cosas importantes ahí, le fascinaban las tareas de inteligencia a Walsh, y tenía una personalidad muy seductora, y Salgado pasa a ser uno de sus mejores recursos en inteligencia, porque gracias a un amigo del papá, un comisario general, había logrado hacer el servicio militar obligatorio, que duraba un año, en el Departamento Central de Policía, que Claro, trabajaba claro. en el núcleo de la Policía Federal, a una cuadra del lugar del atentado. Y yo te pregunto, hablando un poco más de Berbisky, Berbisky hizo una relación, por ejemplo, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, la mantiene todavía, está activo. ¿Él recibió el repudio de aquellos acontecimientos aún pasado el tiempo o nadie se acuerda de eso en No, Argentina? acá yo diría que Berbisky hasta hace muy poco tiempo era un personaje de gran referencia de los periodistas. Pero claro, impulsado Todos inclusive querían por los ser Kirchner, ¿no? elogiados por Berbisky. Trabajaba en Página 12, que Sí, sí. siempre fue era el diario del progresismo, del centro izquierda, y él era personal de consulta de los organismos de derechos humanos. Él sigue siendo, creo que tomó una licencia, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, que está financiado por la Fundación Ford y otros reductos norteamericanos, o sea que lo conocen muy bien. Ese CELS tiene mucho prestigio afuera, fue fundado por un profesor, Emilio Fermín Mignone, y a su muerte heredado por Berbisky de una manera inexplicable para algunos, pero verdaderamente cierta. Después, él entró en un cono de sombras, un poco con la decadencia primera del cristinismo, te acordás que perdieron en el 2015, y después ahora por un episodio que acá se llamó la vacunación VIP. Cuando la pandemia, y mucha gente no se podía vacunar porque no llegaban las vacunas, porque acá el gobierno eligió comprar la rusa Sputnik en lugar de la norteamericana Pfizer, pudiendo Ajá, hacerlo. claro. Sí, sí, sí. Entonces, no había vacunas y la gente no Sí, se podía vacunar. sí, Y aparece un listado de personas que se habían vacunado por izquierda, digamos. Y entre ellos, Berbisky. Y sí. aparece Berbisky reconociendo todo eso y diciendo, me lo consiguió el ministro de Salud, Inés González García, que después fue expulsado del gobierno porque era una vergüenza. Bueno, entonces Berbisky quedó bastante machucado por eso y hoy es una persona con un prestigio Sí, muy sí, disminuido. sí, Tuvo que sí. pedir licencia en el CELS, pero sigue activo, ¿eh? Sigue activo. Sí, sí, Tiene, sí, lo veo, lo veo, lo veo. y Por nadie se supuesto, mete mucho con él porque muchos le tienen miedo y reverencia, y viste que bueno, acá la hay otros. relación con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner al cabo de los últimos tantos años, evidentemente le dieron el respaldo, ¿no? Pero él también es una persona muy inteligente, muy trabajadora, Ujú. está siempre en operaciones y también conoce algo que alguna gente conoce, que los periodistas argentinos no somos especialmente valientes. Wow. Y entonces, De a él, uno lo creemos, pero todos juntos no somos. Eh, todos juntos no son, y vos fíjate que se le rinde pleitesía. Yo, por ejemplo, he tenido muchos problemas para que colegas, y lo digo abiertamente, del diario Clarín, de todo el grupo Clarín, me hagan notas por el tema de este libro, por el temor reverencial a Rodolfo Walsh, que es un claro. personaje mucho más importante que Berbisky acá, Ujú, en el imaginario periodístico, ¿no? ujú, ujú. Acá los institutos de formación periodística, todos se nutren con Walsh, las facultades estatales, Walsh es un héroe. Y entonces, ¿eso qué te quiere decir? Tiene un nombre de una estación de subte, imagínate lo que es. Claro, La estación claro. de subte está ubicada a 12 cuadras del lugar del atentado, ¿no? Dicho sea de Ujú, paso. Quiero decir, además la estación de subte fue cambiado el nombre gracias a un proyecto del actual portavoz, cuando era legisladora de la ciudad, Gabriela Cerruti, pero en aquel momento, estamos hablando del 2013, la mayoría de los legisladores
del Parlamento local eran del PRO y de sus aliados. Y el intendente era Macri. Y Así es. ese proyecto tuvo el respaldo de todos, es decir, de los del PRO. Fue aprobado por Macri, por todo. Imagínate el consenso que había y hay todavía sobre la figura de Walsh. Y creo que Berbisky siempre se ha postulado un poco como el heredero directo de Walsh. Y ha hecho bien porque ha sido considerado así mucho tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, Néstor y Cristina, evidentemente, tomaron la posta apoyándose en principio, por ejemplo, con el doctor Cámpora, y hoy tenemos ahí una organización que se llama la Cámpora. No, o y sea los que, organismos de derechos humanos. Acá, ¿sí? por ejemplo, todos los organismos de derechos humanos que emergieron después de la dictadura con mucho prestigio, las madres, las abuelas, todas se han hecho kirchneristas. Son más kirchneristas que derechos humanistas. Y de hecho, tanto Carlotto como Bonafini expresan muchas veces lo que Cristina no puede, no quiere, no se anima a decir. Son voceras de la propia Cristina. Y Berbisky siempre está ahí. Y los derechos humanos acá han tenido mucha importancia, también financiados por organismos, por entidades norteamericanas, hay que decirlo. Acá vino Obama, yo me acuerdo con Macri. Claro, sí. Yo en la embajada le digo a uno que Bueno, era vino de... Obama y ahora después fue Trump también. Claro, pues me acuerdo cuando Obama, que era muy interesante porque se cumplía un aniversario del asesinato del cónsul de Estados Unidos en Córdoba, John Patrick Egan, y le dije a un vocero de la embajada de acá, ¿por qué no hacen algo? Porque al final fue el único diplomático asesinado en la Argentina, y venía Obama, ni bola. O sea, no, fue al Parque de la Memoria, rindió homenaje, y como si los norteamericanos nunca hubieran apoyado la dictadura argentina, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los franceses. Acá los franceses están siempre recordando y financiando los organismos de derechos humanos como si ellos no hubieran exportado a la Argentina, Brasil, Chile, la llamada doctrina francesa, que fue aplicada en la Argentina, en Brasil, en Chile, que preveía específicamente la tortura y la desaparición de los opositores, practicada por ellos en Argelia. Como si ellos no tuvieran nada que ver, como si ellos hubieran defendido los derechos humanos de siempre. Yo digo entonces, cuando quieran hablar sobre por qué pasa lo que pasa en la Argentina, bueno, pregunten en Estados Unidos qué pasa. También cómo ellos han apoyado todo este relato de distintas maneras, como si ellos no hubieran tenido nada que ver con... Absolutamente. Dime, Seferino, ¿tú sabes algo sobre una gestión que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que según tengo entendido acaba de dar un avance respecto a una denuncia contra el Estado argentino para que un atentado guerrillero, no sé si será el que hablamos oportunamente o algún otro, sea reconocido como de lesa humanidad? ¿Sabes algo? Sí, acá es considerado un caso muy importante. Es un asesinato lisuyano del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era otro grupo de... Con Viola. Con Viola y su hijita, porque Viola era un domingo, iba a comer, estaba casado, tenía... Con su hijita de 3 años, me acuerdo. Sí. Iba en un auto pequeño, entonces la consigna del ERP, que así se llamaba, era la sigla del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ellos decían, vamos a matar en represalia a otro hecho, vamos a matar 12, creo, oficiales del ejército argentino, no importa sus nombres, y mataron a varios hasta que mataron a este señor Viola en Tucumán, y mataron también a la hijita de 3 años e hirieron gravemente a otra nena, que después le hicieron un montón de operaciones, ¿no? Quedó muy mal. Y bueno, se armó tal despelote en la opinión pública que dejaron de hacer esa matanza. Esa matanza no era en la dictadura, era en el gobierno de Isabel Perón, que era un gobierno constitucional peronista, era la viuda de Perón, y ya el ERP nunca respetó la democracia
peronista o los gobiernos constitucionales, ni siquiera el de Perón, siguieron operando en democracia, como Montoneros también, mataron a Rucci en democracia. Claro. Es decir, son personas que, son grupos que acá, los olvidos oficiales, mucha gente cree que la guerrilla acá nació con la dictadura, como si fueran partisanos italianos contra el fascismo, cuando en realidad habían nacido varios años antes y perseguían no la restitución democrática, sino la revolución socialista y comunista. Hace unos minutos atrás tú recordabas que Gual precisamente tiene una estación de servicio con su nombre, ¿no? Recordado no solo en calles, en algunas plazoletas, una estación de subte. Y yo me estaba acordando que las víctimas de la masacre no tienen ese tipo de reconocimiento, pero había una que estaba en la calle Moreno. La placa, sí. Una placa, allá por el 2011, fue retirada precisamente por quien era la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Claro, que había sido montonera, según ella. Que había sido también montonera, claro. Otros dicen que no, pero bueno, en fin. Pero se hizo cristinista y como tal cumplió a rajatabla lo que Cristina quería, que era que se olvide este atentado. Que nadie lo recuerde. Había una plaquita chiquitita, la sacaron y la llevaron no se sabe dónde, como sacaron otras placas también. Y ahora este atentado, que es el atentado más sangriento de los 70, pero que es el atentado además más sangriento de la historia argentina hasta la voladura de la AMIA, hasta el 94, no hay ninguna placa en esta ciudad. Nadie la quiso poner, ni durante el gobierno anterior. Ahora en la legislatura local, yo fui el martes a presentar el libro. Dicen que algunos legisladores más libertarios de una fuerza nueva, que orienta un diputado que se llama Javier Milei, creo que van a presentar un proyecto para que haya una plaquita en alguna pared de la ciudad, que hay placas para todo, pero que haya una plaquita recordando los 23 muertos. Supongo que lo harán, porque ahora hay un giro fuerte de la opinión pública y también de algunas fuerzas políticas hacia una posición más moderada, porque acá en este país nadie quiere ser de derecha, digamos, moderada, y eso gracias a la crisis económica que hay, si no estarían todos siendo populistas, ¿no? Como corresponde. Pero hay una crisis tan grande que la salida vuelve a ser tal vez liberal, y en consecuencia todas las fuerzas están girando hacia ahí. El PRO, los radicales, o sea, el no peronismo también. Entonces yo creo que puede ser que se dignen a colocar una plaquita. Bien, bien. Yo creo que tu libro, Masacre en el Comedor, va a ser primero que nada, va a quedar en la historia, porque evidentemente es un contenido muy importante, muy interesante, no solo la historia, el relato, sino está bien escrito. Esto no lo leí yo, pero sí he leído comentarios, pero todavía falta, y quizá el libro sirva para algo en este sentido, para que la justicia y la política comprendan que la verdadera historia de los años 70 es la historia de todas las víctimas del terrorismo, y que de una vez por todas esas personas que han pagado muy caro con su vida inclusive, y por qué no, con la pérdida de seres queridos, sean reconocidas. Claro, acá hubo terrorismo, si vamos a hablar la palabra terrorismo, que yo no uso en mis libros, pero si vamos a hablar yo de lo terrorismo, dije, yo lo dije. Claro, hubo terrorismo de todos lados. Acá hubo terrorismo de Estado, terrorismo civil, social. Acá terroristas fueron todos, porque una bomba es un acto de terror. Yo creo que no hay acto de terror tal vez más fuerte que una bomba. Ahí mata a cualquiera. Además, a los que colocan bomba no les interesa matar al general tanto. Acá murió una persona que se llamaba Paulic, que era sargento. No querían matarlo los montoneros. Ni lo conocía. Estaba ahí, ellos lo que querían era mandar un mensaje. Eso es un acto de terrorismo. Entonces, acá todas las víctimas son importantes. Las víctimas de la dictadura sí, claro, lo son, y las víctimas de las guerrillas también son. Del livianismo, sí. Claro, son todos seres humanos. ¿Cómo puede ser que haya estoy de acuerdo. Claro, es lo que vos decís. Yo estoy de acuerdo con vos. Y
y me gusta también aclarar siempre esto, que todas las víctimas son iguales. Los victimarios pueden ser distintos, pero ¿qué interesa más, los victimarios o las víctimas? Yo creo que las víctimas, ¿no? Sí. A mí me Sí, interesa más. así es. Seferino, te agradezco infinitamente estos minutos que nos has brindado, te felicito por la iniciativa, te deseo el mejor de los éxitos con el libro, espero que tengamos la oportunidad de hacer algo aquí en Miami. También hay muchos argentinos que estarían más que interesados en leer tu historia. Así que te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias a vos, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por la buena disposición de siempre. Y espero que muy pronto repitas tu último viaje y podamos entonces tener un poco más de espacio. Oh, espero, a mí me encanta Miami. Bueno, te esperamos por acá. Gracias. Éxito, Abrazo. Seferino. Gracias. Nosotros hacemos la pausa, nos quedamos reflexionando y volvemos enseguida.